Bienvenidos a esta sesión maravillosa de aprendizaje. El día de hoy comenzamos con esta pieza que acabamos de escuchar. Lástima que no pudimos compartirla con la audiencia por cuestiones de derechos de autor, pero estábamos escuchando una hermosa pieza interpretada por Lang Lang, el mejor pianista del mundo vivo. ¿Cuál es el nombre? Lang Lang, L-A-N-G. No, de la pieza. De la pieza. Para Elisa. Para Elisa. Es muy conocida, ¿no? Es muy conocida. La emoción con que él toca es, supremo. sale del alma. Así mismo es. No bueno, el día de hoy lo vamos a dedicar a un tema que no he presentado antes en esta audiencia, que es la inteligencia sensual. Inmediatamente me viene una canción a la mente, y es una canción así, tú sabes, toda movida. Pero ¿qué será eso de la inteligencia sensual? ¿Tendrá que ver con qué? Sentidos. Con los sentidos, ajá. ¿Y qué tiene que ver con los sentidos? ¿Qué será que los sentidos nos provee para nuestra inteligencia? ¿Cómo será eso? Sensorial, ¿se puede decir esta palabra también? ¿Es correcto? Ajá, puede ser, porque están relacionadas con los sentidos, así que deben estar también relacionadas con lo sensorial, así mismo es. Ustedes seguramente no les es ajeno la corteza reptiliana, ¿verdad? La corteza reptil, donde residen todos los instintos básicos, ¿cierto? Para muchos ya es un tema conocido. Pero la corteza reptil, lo bueno que tiene es que nos conecta con el universo que nos rodea, con todo lo que nos rodea. Me refiero al universo entero. Y nosotros tenemos esa maravilla en el cerebro que nos permite sentir el mundo. Y seguramente, pues, la mayoría de ustedes está pensando, sí, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del gusto. Oído, que es el que falta. Muy falta. bien, me encanta Tili, porque Tili siempre está atenta. Pero fíjate que hay dos sentidos que la gente no menciona. El primero se llama el sentido vestibular. ¿Qué será eso del sentido vestibular? Mira, el sexto sentido. Fíjate, ahí está Milvira, ya se fue con la parte parapsicológica, el sexto sentido. Bueno, por cierto, es una película extraordinaria, el sexto sentido, muy buena, a mí me gustó mucho. The Sixth Sense, así se llama, ¿verdad? El sexto sentido. The Sixth Sense. Con Bruce Willis, si no me equivoco, era la película. Pero bueno, en este caso, eso tiene que ver con un mundo distinto. En este caso, ¿han escuchado hablar del sentido vestibular? Tiene que ver con el oído también. Gustavo hace así con la cabecita, que dice que no. Teresa dice que tendrá que ver con el oído. Ajá. Fíjate que sí tiene que ver con el oído, pero entonces el oído y el escucha, ¿será que hay una dicotomía en nuestro cerebro? Tendrá que ver con el equilibrio. Así es, tiene que ver con el equilibrio, así mismo es con el movimiento, el sentido del movimiento, ¿no? Entonces, cuando tú estás, percibes tu equilibrio personal y el equilibrio de todo lo que está alrededor de ti, te das cuenta. Y a veces eso te hace prever, por ejemplo, estás previendo el movimiento y dices, mejor me quito de aquí porque algo puede pasar. Y de pronto viene algo y pasa y se cae una escalera o pasa, un automóvil pasa rápidamente, velozmente. Y tú dices, pero ¿cómo fue que me pasó eso? ¿Cómo fue que yo me di cuenta? La verdad es que todo eso está en nuestro cuerpo. Entonces, no solamente está en el oído, está en el cuerpo entero. Tú sientes con los ojos. Instinto. Pero estamos hablando no de que ves con los ojos, sino que sientes por los ojos, porque los ojos tienen unos humores que se mueven y perciben el movimiento. Lo mismo ocurre con todos nuestros humores. Los humores también perciben, y nuestros aparatos, nuestros diferentes aparatos, el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato, todo lo que tiene que ver con el sistema sanguíneo, nos permite mantenernos
en equilibrio. Yo tengo, por ejemplo, de verdad, me siento muy orgulloso de eso que yo jamás me he caído. Interesante, ¿verdad? Jamás me he caído. Tengo una tendencia a ser así como los leopardos, como los felinos. Caigo de pie. De hecho, me pasó estando en la escuela, un día un chico me empujó una escalera y cuando me empujó, yo salté, di un paso en un escalón y salté salté todos esos escalones hasta el descanso y salté del descanso hasta la planta y caí de pie y todo el mundo dice, wow, o sea, ¿cómo hiciste eso? Yo mismo no me di cuenta. Lo mismo me pasó, estaba entrando en un edificio donde yo trabajaba, en una escalinata de esos enormes en la entrada, y yo vengo, me caigo, doy una vuelta sobre mí y caigo de pie y todo el mundo, wow, ¿cómo fue que lo hiciste? La verdad es que no tengo ninguna habilidad para eso. Si lo hago a propósito, me voy a dar una espelucada de esas. Eso fue porque no tenías tacones. Puede ser, puede ser. Yo todavía no he usado tacones y de verdad admiro a las damas por usarlos o a aquellos caballeros que a veces usan tacones también. De verdad que yo no sé ni cómo pueden, pero yo ese sentido del equilibrio me encanta porque incluso cuando estamos sentados y nos erguimos, también allí hay equilibrio. Mira, fuera de broma, yo practico yoga y en el yoga se utiliza muchísimo y también se utiliza con los ojos cerrados, ¿no? Porque aun cuando tú logras, como que dice, liberarte de tensiones, relajarte, tú perfectamente puedes cerrar los ojos y continuar haciendo los movimientos en perfecta armonía. Pero eso es como quien dice, un estado que hay que irlo trabajando para hacerlo, pero así mismo es. De hecho, el Sifu Gustavo Esquivel, él cuando practica el Kung Fu, también muchas veces hacen figuras que hacen con ojos cerrados, movimientos que hacen a ojos cerrados. Incluso lo llegan a hacer con armas filosas que pueden hacer daño y la verdad es que a mí yo admiro la gente que practica con armas porque algunos de ellos lo hacen con una disciplina extraordinaria. Yo, por ejemplo, mi hermano Armando estudió ya no en el arte chino, sino el arte japonés y utilizaban armas reales, armas que podían hacer daño. Entonces eso cuando lo vas haciendo, por ejemplo, te dicen, no puedes, que tu piel, no, por ejemplo, tú cuando colocas los pies en el piso y de pronto levantas una pierna, cuando levantas una pierna hacia adelante, el pie que está en el piso no puede cambiar de color, su color de piel. Tú sabes que cuando uno presiona se nota, ¿no? O se pone rojo, se pone blanco y se nota la presión del dedo allí como si fueras una garra. Bueno, eso tienes que relajarlo y no debe existir esa presión en el pie. Wow. En el momento que tú logras eso, empiezas a tener más equilibrio. Pero si tú haces la posición y estás ahí agarrado duro, entonces tú no estás haciendo nada, por ejemplo. Muy bien, fíjate que vamos a tener que tener una sesión específicamente para hablar sobre el aporte del yoga, que por cierto, ya hemos hecho anteriormente programas relacionados con yoga y aprendizaje, porque el yoga tiene mucho que aportarle. Ahora, volviendo sobre el sentido vestibular, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos de pie y comenzamos a caminar, allá hay todo un acto extraordinario de nuestro cuerpo que nos permite entender lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. A veces incluso, yo lo he visto, por ejemplo, la gente que trabaja aquí con seguridad, por ejemplo, la gente de la Casa Blanca, todo lo que es el cuerpo de seguridad que atiende el servicio secreto, la FBI, la policía incluso, nosotros lo vemos que ellos andan en el automóvil y con el carro en movimiento se bajan y siguen como si nada. Y tú dices, pero ¿cómo hace eso? Precisamente porque ha desarrollado ese sentido vestibular de tal manera de que comprende lo que está ocurriendo alrededor de sí. Entonces, ese sentido vestibular nos permite a nosotros aprender mucho de lo que está en nuestro entorno.
nos permite percibir nuestro entorno y enterarnos de cosas si nosotros tenemos la humildad para escuchar lo que está pasando, para entender lo que nos está pasando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos frente a una persona y se intensifica nuestra inteligencia sensorial, nuestra inteligencia, ¿cómo la llamé? Sensorial. Sensual. Sensual. Tú sabes Sensual. que yo soy un hombre sensual. Sí, Entonces, sí. cuando tú extremas tu inteligencia sensual, hay cosas que tú puedes comprender a través de tus sentidos. Y entonces tú de pronto te consigues con una persona y dices, esta persona no me agrada. Esta persona me da una sensación de que algo no está bien. Me está diciendo algo y yo estoy percibiendo que no me está diciendo la verdad. Empiezas a entender mucho más allá de las palabras. Empiezas a entender tu entorno. A eso le vamos a sumar, ya sumamos la inteligencia vestibular, ahora le voy a poner más carne a la sopa. Vamos a hablar sobre el sentido de lo que se llama el sentido de propiocepción. El sentido de la posición de nuestro cuerpo, de la propiocepción, así se llama el sentido. Es el sentido de la conciencia de nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a pedirle a nuestro cuerpo que nos diga la información que tiene para darnos. Muchas personas acallan el sentido de propiocepción a través del uso de medicamentos o a través del uso de opioides o a través del uso de digamos, por ejemplo, café, té, todas estas bebidas excitantes, los refrescos, por ejemplo, sobre todo aquellos que contienen alto contenido de azúcar. Ustedes saben, ¿verdad? Que un refresco así de esos que se venden en las colas es el equivalente a agarrar 12 cucharadas soperas de azúcar y tomársela en un solo trago. Eso es lo que el contenido de azúcar de una bebida de estas azucaradas. 12 cucharadas soperas. Entonces, cuando tú, y aquí hay personas que están muy sensibles con el tema de la glicemia, cuando tú le metes glucosa a tu cuerpo de esa manera, empiezas a alterar tu percepción, tu propiocepción. Empiezas a no poder escuchar tu cuerpo. Si tú, por ejemplo, tienes un dolor en alguna parte del cuerpo, pregúntale a tu cuerpo por qué se está produciendo ese dolor. De hecho, algunos conocen a Louise Hay, una autora extremadamente renombrada, tiene mucha literatura con respecto a eso y empieza a conectar. Cuando tú tienes empiezas a sufrir de algún órgano de tu cuerpo, te empieza a conectar ese órgano del cuerpo con emociones. Cuando nosotros sabemos cómo está nuestro cuerpo en relación con los demás, entonces empezamos a entender por qué yo me siento bien al lado de esta persona y no me siento bien al lado de esta otra. A veces nosotros llegamos a un espacio social y nosotros sentimos que algo no está bien y en vez de retirarnos, queremos, tú sabes, no causar una disrupción y nos quedamos y nos tragamos aquel ambiente que nos es adverso. Nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo nos está diciendo cuál es la información que nosotros podemos usar a nuestro favor. Sí, fíjate, ustedes saben perfectamente bien, algunos de ustedes cocinan, ¿verdad? Algunos de ustedes cocinan, ¿sí? Gustavo, Francisco, alguien más. Ajá, Sí. Milvir, muy bien. Todos. Pero, no, todos no. Tili no cocina y Ana María tampoco. Ah, yo sí cocino. Pero la pregunta es, ¿todos han alguna vez preparado un huevo? ¿Han hecho unos huevos, ya sea revueltos o cocinados de alguna manera? Sí. Muy bien.
Cuando ustedes toman un huevo y son capaces de romperlo sin aplastarlo, la sensación que tiene su cuerpo es la que le permite que esa estructura tan frágil no sufra colapso. Lo mismo ocurre cuando tienes habilidades como la costura, el tejido. Por cierto que estoy impresionado con el atleta que llevó ¿cómo se llama, Teresa? ¿Cómo se llama cómo se llama eso con lo que se hace? Crochet. El atleta que llevó el crochet a las Olimpiadas y salió en todas las redes extraordinarias, pues respaldando precisamente el respeto a la diversidad utilizando un crochet. Fue interesantísimo, por favor búsquenlo. Relaja mucho el Sí, tejido. así es. Entonces, cuando tú, por ejemplo, empiezas a darte cuenta de cómo tu sensibilidad en los dedos, por eso es lo que nos distingue a nosotros como seres humanos. Cuando nosotros llegamos a tener esa motricidad fina, fue que nos hicimos humanos. Y es interesantísimo pensar que una persona que puede lucir, así como Gustavo, que es tan fuerte y tan atlético y tan, tú sabes, con tanta fuerza y tanta preparación en lo físico, ¿cómo puede tomar un bebé con fragilidad, cargarlo y cuidarlo? Esa propiocepción le da una capacidad de entender el universo que está alrededor de él. Entonces, entre el sentido vestibular, el sentido de la propiocepción, y a eso le sumamos el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del tacto y del oído, nos convierten en una máquina de sentir. Y esa inteligencia sensual, muchas veces la confundimos con la inteligencia corporal y kinestésica. Cuidado, esa es otra. La inteligencia corporal y kinestésica la poseen, por ejemplo, ¿quiénes? Los atletas. Los atletas, ¿quién más? También los músicos para poder... Los músicos, ¿quién más? Los bailarines. Los bailarines, ¿quién más? La kinestésica. Kinestésica, sí. Los pilotos de avión y de autos de velocidad. Así es, y es una cosa interesantísima porque esa inteligencia corporal y kinestésica le permite asociarse con una capacidad de procesar una información, pero la inteligencia sensual te permite procesar la inteligencia de los 7 sentidos de tal manera que cuando una persona está sensualmente dotado, a menudo desarrolla habilidades como, por ejemplo, tener una memoria casi fotográfica frente al color. No es que recuerda el color, es que lo percibe, lo siente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos estudiando a los artistas plásticos que nos está apasionando los fines de semana, nos damos cuenta, por ejemplo, que Kandinsky tenía una sensación frente a los colores extraordinaria y por eso logra ese avance. Pero incluso alguien que todavía no hemos estudiado, que es Klimt, la extraordinaria mujer de origen sueco, que es la creadora de la línea de arte del abstracto, de la pintura abstracta, esa capacidad que tenía de sentir el color. No estamos hablando de solamente poderlo reproducir desde el punto de vista espacial visual, sino de poderlo conformar de tal manera de que pueda revelarse frente a nosotros y tener la capacidad de entender la textura. Ayer tuve una entrevista con una diseñadora gráfica y me preguntaba referente a un trabajo que estoy haciendo aquí para mi querido Francisco Duarte. Me preguntaba, ¿cuál crees tú que es la textura que le agrada a Francisco? ¡Wow! O sea, ¿qué clase de pregunta? O sea, ¿cómo me va a preguntar a mí que le diga cuál es la textura que le agrada a Francisco? Si Francisco es Francisco y yo soy Adrián. Resulta que yo le contesté, le gusta el terciopelo.
Y resulta que esta mañana conversando con Francisco me doy cuenta de que es verdad. Le gustan las texturas como el terciopelo y le gusta el color aterciopelado. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Bueno, porque tengo una inteligencia sensual extraordinaria y no me había dado cuenta hasta que empecé a preparar esta sesión y dije, Dios mío, ¿cuál es la pregunta que me van a hacer? Me van a hacer, por ejemplo, a que yo pueda recoger información impresa que no necesariamente son letras. Cuando yo veo un texto, me produce una sensación. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo esta mañana un trabajo que estamos haciendo para una landing page, para una página web, y veo el texto, no me molesta las palabras, me molesta la sensación que me da las palabras en la forma en que están mostradas. Entonces, nosotros podemos comprender cómo se expresa la sensación, por ejemplo, de una danza, de una pieza musical como la que acabamos de escuchar. Y cuando yo estoy viendo al pianista que está tocando la pieza para Elisa de Beethoven, me estoy dando cuenta de sus manos, de cómo las manos de él prácticamente no tocaban el teclado del piano, pero lo hacían sonar. Era casi como si acariciaba el teclado. Y era interesantísimo ver aquella sensación que prodigaba al hacer el gesto de tocar el piano. Y yo me imagino que Lang Lang estaba conectado con el amor, porque era imposible que se tocara ese piano con esa calidez, con aquella dulzura. Esa inteligencia que te permite percibir la música, ya no por los sonidos, sino por algunos actos que tienen que ver con tus sentidos, que no son los expresos. Por ejemplo, cuando vemos las cosas en movimiento. ¿Ah? ¿Quién de ustedes se ha parado, por ejemplo, en un campo sembrado de trigo y ves el viento que mueve y tú estás extasiado viendo aquel campo sembrado? No me vengas a decir que tú estás viendo. Con el agua también sucede, con las fuentes, ese tipo de cosas. Me hiciste recordar la canción de La Fuente. Allá en La Fuente había un chorrito, así es. En una fogata también, el fuego, cómo se mueve, es maravilloso. Una vela. Ajá, una muy vela, bien. los Ya árboles. ahí estamos metiéndonos. Entonces, nosotros muchas veces nos resulta irritante ver cosas porque molestan nuestros sentidos. Y resulta que no hay un ruido intenso, no hay unos colores desagradables, no hay movimientos bruscos, igual nos molestan y nos irritan. Es que nuestra inteligencia sensorial nos permite acceder a información que tiene otra transducción, que nos permite además observar los fenómenos sin que nuestra atención se diluya, se divierta, se cambie. Puede estar pasando una banda de elefantes y tú estás disfrutando de lo que estás viendo. Puede estar tocando una banda de rock con una música de esas horribles, tú sabes, de esa de rock ácido, que tú sabes destruye las neuronas, y tú estás contemplando un atardecer y no te importa lo que está pasando alrededor de ti. Tu inteligencia sensorial hace que tú enfoques tu atención de una forma extraordinaria y te hace asombrar, por ejemplo, con el olor de un bebé recién bañado o el olor de la lluvia recién caída. Esta mañana mi esposa me hizo la gentileza de prepararme un pollo guisado, y la cocina de esta casa
queda bastante distante de donde yo estoy. Pero yo estaba totalmente absorto en el olor de la preparación, hasta el punto que estaba desesperado porque eran apenas las 10:30 de la mañana. Yo no podía tener ese apetito que tenía. Pero es que era increíble la penetración del aroma. Si nosotros logramos interpretar esos fenómenos de forma habitual y podemos lograr percibir el olor de las flores, los perfumes, toda aquella información que nos provee las fosas nasales, por ejemplo, déjenme mostrárselo. Yo he escuchado muchas veces aquí donde vivo a personas de origen latino quejándose del olor de las personas de origen hindú o de origen europeo de la parte de Europa del este o del norte. Pero resulta que no se dan cuenta que cuál es el alimento, Francisco, cuál es el alimento principal en Polonia. ¿Qué es lo que más comen los polacos? Embutidos y... ¿Embutidos de qué? Embutidos de cerdo. De cerdo. Por lo tanto, el olor de ellos es distinto, solamente es distinto. Claro. Y mucho repollo agrio también. Y muchas de las cosas que comen son así. Y en India, que es yo diría que es la cuna de las especies son parte habitual de la dieta. Entonces tú vas a venir y no vas a entender lo que estás sintiendo. Si tú al lado, lejos de molestarte con el olor, óyeme esta frase, lo disfrutas por distinto, entonces las cosas empiezan a funcionar de forma potencial. Si tú, por ejemplo, te das cuenta, y fíjate que yo no dije que tenía hambre, ¿verdad? Cuando estaba teniendo el aroma de la comida preparada por Iris, ¿verdad? No dije tenía hambre, dije que tenía apetito. Apetito. Yo en mi vida tengo 69 años cumplidos el 3 de agosto. Jamás he tenido hambre. No conozco el hambre. Incluso habiendo tenido periodos de privación de alimentos, no conozco el hambre. El hambre es espantosa. Produce un dolor en la boca del estómago. Si tú, cuando llega el plato de comida, disfrutas la comida que tienes enfrente, sin estar ansiando la comida que no está en tu plato, seguramente vas a comer con mesura. La inteligencia sensual va a contribuir con que tú comas menos. ¿Tú puedes creer eso? Porque vas a disfrutar lo que tienes enfrente. La inteligencia sensual te permite amar la comida y aprender a combinar los sabores. Yo quisiera que me dijeran cuál de los cinco sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído, les permite combinar los sabores. La vista, el olfato y el gusto. El tacto también. Fíjate qué interesante, es realmente la inteligencia sensorial lo que te lo permite. Que esa es una filosofía japonesa. Así es, no solamente japonesa, es asiática. En varios países asiáticos he coincidido la misma coincidencia. En donde tú disfrutas de aquella orquesta de sabores que tienes enfrente. Cualquier amor por las obras del ser humano, las obras selectas del ser humano, cuando tú ves, por ejemplo, y estoy seguro que para casi todos ustedes va a ser algo común, cuando tú ves un cuadro pintado por tu hijo, por tu sobrino, o por tu hija y por tu sobrina, o por tu sobrino, a ti te parece maravilloso el cuadro.
Si la agarra un crítico de arte, probablemente la destroza y dice, oh, eso es una cosa común. Y que se prepare ese crítico de arte, porque después de eso va a venir el baño que lo vas a meter en la regadera para que se bañe y se le quite lo estúpido. La sensación que produce el arte primitivo. Y de ahí la importancia de las artesanías. Ahí está María del Carmen, que no me deje de mentir, que vive en un país que tiene una artesanía descomunal, igual que Teresa, una ecuatoriana, una peruana, la misma México. Tú sabes las artesanías, tú dices, Dios mío, y tú ves gente que llega y frente a las artesanías se burla, porque su inteligencia sensorial es -5. En este caso, el consciente que te permite integrar dentro del lenguaje de tus sentidos el efecto y la experiencia que te trasladan los sentidos a tu ser, te permiten alimentarte a diario de una enorme información que está alrededor de ti. Entonces aprendes a disfrutar del calor. Y así, en vez de colocar el aire acondicionado de forma que parece un témpano de hielo, lo colocas a 73 grados Fahrenheit, que es lo recomendado para una temperatura interior. Y cuando nosotros bajamos ese aire acondicionado por debajo de 73 grados Fahrenheit, empezamos a dañar el ambiente. Y si tú no eres capaz de estar a 73 grados sintiéndote cómodo, e incluso llegar a estar más elevado, 74, 75, 76 grados, y seguir bien cómodo, empiezas a dañar el ambiente y ya lo sabemos bien. Entonces la inteligencia sensorial te dice, adapta tu cuerpo a que puedas vivir en una temperatura más elevada. Y así, por ejemplo, te montarás en el auto y saldrás con el auto con las ventanas abiertas para disfrutar del paseo ambiental, en vez de estar con el aire acondicionado prendido y no disfrutar de lo que está alrededor de ti. Está bien, no lo vayas a encender en la autopista, que es riesgoso, pero lo puedes encender en las carreteras y en las avenidas sencillas que no tienen alto tránsito, donde no hay tanto smog, y disfrutas del ambiente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las palabras que salen de tu boca. Cuando tú hablas y sientes que el otro es feliz, entonces sigue hablando. Cuando tú sientes que la gente, cuando tú hablas, se degrada, cállate. Yo he visto personas, ahora que con la pérdida de cantidad de gente con el COVID, que en vez de aprender a callarse la boca y lo máximo que le puede decir a la persona es te acompaño en el sentimiento, le empiezan a preguntar, ¿y qué fue lo que pasó? Y sufrió. ¿Cuántos días pasó? Y tú dices, no puedo creer que este idiota siga abriendo la boca para cada vez que abre causar un desastre. A mí me preguntan, se murió fulano, y me preguntan, ¿de qué se murió? Lo más seguro es que no sepa contestar. Porque no pregunto. ¿Por qué? Por empatía. Por consideración. Además que no a todo el mundo le gusta decir que alguien falleció, ha llegado por COVID. No, y lo peor por es que hay ejemplo. gente que sí le gusta. Pero entonces tú vienes y te expones a que te hagan daño contándote la historia de la terrible pesadilla que acaban de vivir. Y eso te llega. Y puede ser que la persona necesite expresarse. Está bien. Tú vienes, lo acompañas y haces que tus sentidos te protejan. Métele o sea, yo digo que Dios se equivocó y nos puso los ojos mirando para afuera. Tenía que habernos puesto mirando para adentro.
para podernos sentir a nosotros mismos, explorar lo que en la piel nuestra nos dice, lo que nos dicen nuestras manos, lo que nos dicen nuestros pies, como bien nos hablaba Milvir, y pensar cómo puedo hacer que los sentidos hagan que yo interprete tanto mi universo interior como mi universo exterior de mejor manera. Gracias por haber asistido a esta sesión. Detengo la grabación.